de nuevo, como cada año, yo estoy encantada de poder estar con ustedes. Como ustedes saben, Ramón Núñez Ramírez y Ana Patricia están de viajes y me dejan la responsabilidad del programa durante estos próximos fines de semana. Como verán ustedes, tengo detrás el set de Matutino 11 porque, como ustedes saben, los programas se han estado haciendo desde el hogar de Ramón y como él está de viaje, pues lo estamos haciendo de aquí, pero el canal, imagínense ustedes, tiene todas las escenografías pues desmontadas. Pero eso no va a impedir que hoy vamos a tener un programa increíble. Tenemos en la entrevista central a mi querido amigo Agustín Laje, quien es escritor, filósofo, politólogo, como ustedes saben, de nacionalidad argentina. Es un joven que a sus cortos 31 años ha escrito innumerables teorías acerca de la política, de la sociología y sobre todo a su corta edad ha escrito unos 5 libros, de los cuales yo quiero destacar el libro escrito apenas con 22 años, en el 2011, Los mitos sesentistas. Un poquito después, en el 2013, escribe Cuando el relato es una farsa, y en el 2016, digamos, la obra que pienso que lo catapulta al mundo completo, que es el Libro Negro de la Nueva Izquierda, que escribe junto al abogado Nicolás Márquez. Cabe destacar que esta obra ha tenido unas ventas impresionantes a través de las redes sociales y contiene, yo diría que el que quiere enterarse de la situación del mundo, de ideología de género, no puede dejar de conocer esta obra, que es el Libro Negro de la Nueva Izquierda. A Agustín tuvimos la ocasión de conocerlo de manera, digamos, lejana, pero sí de manera personal, en el año de 2018, cuando junto a Nicolás Márquez estuvo en el marco de la celebración de nuestra querida Feria del Libro Católico, que se celebra regularmente un poco antes de la Cuaresma, es decir, en ese caso fue en marzo del 2018. Después, en el 2019, él fue invitado por la Fundación Palabra y Vida, que tiene participación en Monseñor Víctor Masalles y que yo tengo el honor de formar parte de la Pastoral de la Vida que él dirige. Por tanto, ya mi relación con Agustín Laje pues fue cercana. De hecho, hubo un día importantísimo en el que hicimos un recorrido por diferentes medios, televisión, radio, periódico, en que yo fui una especie de Uber, valga el anuncio, de Agustín. Precisamente en ese día estuvimos en el programa El Día de este mismo canal y se generó una especie de debate, de polémica en relación a un tema que Agustín maneja de manera espectacular, que es el tema que tiene que ver con ideología de género. En este caso, sería esta mi primera pregunta. En ese momento tú dijiste que los asesinatos que estaban cometiendo los hombres y que todos nos alarmamos y quisiéramos que no ocurriera, no eran feminicidios y que tú proponías una manera de enfrentarla. ¿Cómo tú nos aclaras para los que vieron esa entrevista, pero que con lo atropellante que fue, no dio tiempo a que tú explicaras cuál es el concepto de por qué no feminicidios? A ver, bueno, muchas gracias por el diálogo, Mechi, antes que nada. Mira, efectivamente yo no comparto que sea aplicable penalmente, ni siquiera conceptualmente en general, el término feminicidio. Esto así porque feminicidio remite a un asesinato contra una mujer cuyo móvil estriba en el hecho de que esa mujer es una mujer. Punto final. ¿Qué significa esto? Que habría un feminicidio conforme a esa conceptualización cuando hay un hombre que mata a una mujer porque esa mujer es una mujer. Punto. Ahora, esto es muy problemático porque, ante todo, digamos, llegar a esa conclusión llegar a escudriñar psicológicamente a un asesino, encontrar entre sus
un odio hacia una mujer que lo llevó a matarla por el hecho de que esa mujer era una mujer, es algo que nunca se hace. ¿Sí? Es muy difícil hacer, además. En ningún caso de los llamados feminicidios que los medios de comunicación advierten prácticamente todos los meses, ningún juez ordena ninguna pericia psicológica contra ningún feminicida para que ese feminicidio, que los móviles del asesinato tuvieron que ver con que su víctima... Entonces, ya cuando no se hace eso, o cuando en la práctica no se hace, a mí me da la sensación de que en el fondo hay una manipulación ideológica. Yo no creo que en nuestras sociedades esté dándose una guerra de hombres contra mujeres. Yo creo que el 99,9% de nuestros hombres no mata mujeres, y esto no es una creencia mía, sino que surge de los datos de la realidad, ¿sí? Vamos a poner el caso de Argentina. En Argentina, por año, hay alrededor de 350 feminicidios. Por lo tanto, habría 350 feminicidas. Ahora, hombres en Argentina hay alrededor de 22 millones. Entonces, yo primero diría eso, ¿no? ¿Cómo hay una inflación del asunto y cómo hay una culpabilización generalizada cuando en verdad el 0.001% de los hombres, por ejemplo en mi país, pero los números no son muy distintos en tu país, son los que han matado a una mujer? Y sin embargo uno sale a la calle y se encuentra muerte al macho, nos están asesinando por ser mujeres. Bueno, yo encuentro que acá hay demasiada ideología, hay demasiado dato que no se corresponde con la realidad. Si pienso en República Dominicana, me voy a encontrar, por ejemplo, con una tasa de homicidios de 11.3 por cada 100.000 habitantes en el año 2017. Este número, que quizás a ustedes no les diga mucho, es un número altísimo. Para que vos tengas una idea, la media mundial, la tasa mundial de homicidios, en términos medios, es de, digamos, 6.1 para el año 2017. En el año 2017 la tasa de homicidios, lo repito, en República Dominicana se situó en 11.3, o sea, prácticamente el doble de la media mundial. Con lo cual el problema en República Dominicana, en todo caso, es la violencia en general. Si ustedes la quieren segmentar por género e inventar que a la mujer que la mató su hombre la mató porque esa mujer era una mujer, así le podemos dar de comer al feminismo, bueno, eso ya es un problema, digamos, de ustedes y nuestro también, porque en Argentina pasa exactamente lo mismo y en prácticamente todos los países pasa lo mismo. Con el agravante de que con estas ideologías no se ha solucionado la violencia contra la mujer. En mi país, por ejemplo, los llamados feminicidios vienen aumentando conforme viene aumentando el feminismo y todo este discurso de que a la mujer se la mata por el hecho de ser mujer. Con lo cual a mí me parece que estamos cerrando en el diagnóstico, y lo que yo proponía era sincerarnos. No hay una persecución de género contra las mujeres, no hay grupos de hombres saliendo a matar a mujeres como si fuésemos nazis que matan a judíos, ¿sí? Acá no hay una guerra de hombres declarada contra las mujeres, tampoco hay una abstracción fantasmagórica llamada heteropatriarcado que domina y oprime y explota a la mujer. Si querés después podemos hablar de algunos datos bien concretos sobre eso. Entonces, partamos de la base de que esas no son las causas. ¿Para qué? Para después sí poder estudiar las verdaderas causas y poder hacer políticas públicas contra las verdaderas causas. Porque ahora las políticas públicas se están haciendo contra la entidad fantasmagórica del heteropatriarcado y contra la idea de que el hombre que mata a una mujer la mató por el hecho de ser mujer. Entonces, cuando partimos de causas que son ideológicas, no podemos hacer políticas públicas que sean efectivas, porque el primer movimiento que uno debe hacer para hacer una política pública efectiva consiste en estudiar las verdaderas causas. Como cuando uno quiere resolver cualquier tipo de problema, lo primero que tiene que hacer es estudiar las causas y no inventárselas. Exactamente. Como tú decías, los números nuestros son realmente alarmantes, porque tú hablas de 300 y pico de muertes, nosotros tenemos casi 200, y es incomparable la población nuestra con la población de Argentina. Es urgente, como tal dices tú, hacer ese estudio que establezca cuáles son las razones de la violencia en términos generales en nuestro país.
Argentina en el año 2018 fue una verdadera luz para el mundo en el sentido de que logró que se detuviera en ese momento la ley que trataba de legalizar el aborto. Sin embargo, nos encontramos en el 2020 donde prácticamente esto se está revirtiendo sin dejar de ver hechos que ocurrieron en ese lapsus en el cual aún sin ley se lograron a través de tribunales pues hacer abortos incluso tardíos. ¿Cuál es la situación ahora mismo tanto en Argentina como en América Latina y qué tú crees que sería el futuro del tema aborto en América Latina y especialmente en tu país, en Argentina? Mira, el aborto es un negocio, es un gran negocio. Hay una industria de la muerte y esto tiene que saberlo toda la gente. El aborto no es una cruzada de mujeres con axilas peludas teñidas de verde, ¿sí? El aborto es una cruzada de industrias internacionales que lucran con la muerte. Por eso tanta presión y por eso la cuestión del aborto aparece prácticamente al mismo tiempo, con la misma fuerza en todas partes. No es una coincidencia que los movimientos abortistas estén tan fuertes tanto en República Dominicana como en mi país. Y mirá que hay bastantes kilómetros de distancia entre tu país y el mío. No es, digamos, una coincidencia que las mismas estrategias discursivas y políticas y las mismas fuentes de financiamiento a estas organizaciones abortistas sean las que se registran en Argentina o las que se registran en República Dominicana o las que se registran en México o en Ecuador o en Costa Rica o en Chile o en Perú o en cualquier país que vos quieras tomar. Es un mismo modelo de negocio. Ese modelo de negocio, ¿en qué consiste? Los abortos, por empezar, no son gratuitos. Yo sé que el público dirá, pero ¿cómo si las feministas nos decían que querían abortos libres, seguros y gratuitos? Bueno, bienvenidos a la realidad. Las cosas gratis en esta vida no existen. Lo único gratis que existe en esta vida es el aire, por ahora, ¿sí? Cuando un político te dice, te voy a dar algo gratis, lo que te está diciendo en verdad es, voy a cobrarle más impuestos a la ciudadanía para decirle después a la ciudadanía de que yo le estoy dando algo gratis, pero lo estoy pagando con sus impuestos. Entonces, cuando un político o un movimiento político o ideológico dice queremos aborto gratuito, lo que están diciendo es queremos cobrarle más impuestos a la gente para poder pagar abortos. Ahora, a alguien se le está pagando ese aborto. Hay alguien que está cobrando por ese aborto, ¿sí? ¿Quién está cobrando por eso? Redes internacionales de clínicas abortistas. La red internacional se llama IPPF, International Planned Parenthood Federation, o sea, Federación Internacional de Planificación Familiar. Existe desde el año 1952, fue creada con el financiamiento de un multimillonario histórico llamado John Rockefeller III, de las familias más ricas del mundo. Planned Parenthood, según su informe financiero del año 2016, que está disponible públicamente en su página de internet, cuenta con más de 44.000 establecimientos abortivos en el mundo. Para que ustedes se den una idea de la magnitud de este número, McDonald's en el mundo tiene 33.900 sucursales. Planned Parenthood tiene 44.000 establecimientos abortivos en el mundo. O sea, hay más establecimientos abortivos de Planned Parenthood que locales de McDonald's, ¿sí? Con el agravante de que un aborto no sale lo mismo que comerse una Big Mac, ¿ok? ¿Cuánto sale un aborto? Bueno, según la página oficial de Planned Parenthood de Estados Unidos, por ejemplo, un aborto dentro del primer trimestre, o sea, dentro de los primeros 3 meses, puede costar hasta $1.500. Para que ustedes se den una idea, Planned Parenthood en el año 2014, por ejemplo, en la era Obama, llevó adelante alrededor de 350.000 abortos según su reporte financiero del año 2014. Multipliquen eso por hasta $1.500 por aborto. Se van a dar con una industria fabulosa. Para que ustedes se den otra idea más, ese mismo año el gobierno de Estados Unidos financió a Planned Parenthood con alrededor de $527 millones, ¿sí?
Entonces, estamos hablando de una industria muy bien financiada que consiste en politizar y financiar movimientos y ONGs políticas, abortistas, feministas generalmente, para presionar por la legalización del aborto, porque una vez que nuestros países legalizan el aborto, significa que estas clínicas pueden expandirse hacia nuestros países. Ustedes en República Dominicana tienen, por ejemplo, una organización financiada por Planned Parenthood. Esa organización se llama Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, más conocida como Pro Familia. Esta asociación llamada Pro Familia, por ejemplo, yo en este momento tengo en mi pantalla el informe del año 2016 de Planned Parenthood, que está público, lo pueden conseguir en ippf.org. Ese año, solamente en el año 2016, la asociación Pro Familia en República Dominicana recibió más de $1.100.000 de Planned Parenthood, según el informe oficial del año 2016 de Planned Parenthood. Pero además, Planned Parenthood, digamos, y otras organizaciones vienen financiando a Pro Familia y a muchas otras organizaciones que operan en República Dominicana. Por ejemplo, al Centro de Estudios de Género de INTEC, recibe financiamiento de entidades alemanas, por ejemplo, como Friedrich Ebert Stiftung, por ejemplo. O, por ejemplo, reciben también respaldos de la Embajada de Canadá, o reciben también dineros de Oxfam, una ONG internacional con asiento en Londres. O, por ejemplo, también reciben dinero del Ayuntamiento de Madrid. Estoy viendo la cantidad de dinero que están poniendo a los grupos de género y abortistas en República Dominicana este tipo de organizaciones. Bueno, yo he dado una conferencia sobre esto que la pueden encontrar en internet, pero digamos, la Unión Europea está poniendo mucho dinero a todas estas organizaciones. Hay otra organización que se llama Tu Mujer, que también recibe dinero de todos estos tipos de grupos, incluidos también el Banco Mundial, según lo dicen en su propia página de internet, o el Fondo de Población de Naciones Unidas, Colectiva Mujer y Salud, recibe también mucho apoyo del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, reciben dinero de USAID, o sea, de un organismo de Estados Unidos. Hay mucha plata en juego, hay mucho dinero y hay mucha gente que un poco ingenuamente se piensa que esta es una cuestión de feministas que se han organizado y que, bueno, salen simplemente allí a manifestarse porque quieren abortos. No, son feministas y son personas que están al servicio de una causa que no tiene que ver ni con República Dominicana, ni con Argentina, ni con Chile, ni con Perú, ni con Ecuador, sino que cuando uno rastrea el origen del dinero y rastrea el origen del lobby internacional que hay detrás, se va a dar cuenta que no tiene nada que ver esto con nuestros pueblos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahora en Argentina? Y mira, está muy difícil, hay demasiada presión internacional, se ha metido también Amnistía Internacional, se ha metido gente de la ONU para poder presionar y han puesto más dinero que nunca, han comprado legisladores con dinero, han comprado legisladores con dinero en Argentina para que cambien su voto. Legisladores que eran pro vida y que tenían un discurso pro vida y que fueron votados por el pueblo pro vida, mágicamente el día de la votación en diputados cambiaron su voto. Las malas lenguas, que son en verdad lenguas de sus propios compañeros, dicen que allí se ofrecía hasta $150.000 para cambiar el voto. Así que bueno, ustedes se darán una idea por dónde viene el asunto. Sí, realmente, como yo te decía, ustedes fueron, de hecho, esa fecha se tomó, la fecha de agosto, 9 de agosto, si mal no recuerdo, se tomó casi como una fecha de celebración del mundo pro vida, pero claro, ustedes tuvieron el caso de que aún sin ley se siguió burlando, digamos, a través de tribunales, la situación de aborto. Recordamos el caso del doctor Rodríguez Lastra, que está condenado por haber salvado las 2 vidas. De hecho, ese eslogan, por así decirlo, ese hashtag, salvemos las 2 vidas, pues se lo agradecemos a ustedes y es lo que recoge la idea real de un provida, o sea, no es simplemente no aborto, es precisamente la salvación de 2 vidas.
Bien, continuando con el año 2019, que tú estuviste aquí en República Dominicana, otro de los lugares donde tú estuviste fue en una entrevista de radio. En esa entrevista, pues, nos encontramos, forma parte de la, digamos, de la mesa de ese programa, El Sol de la Mañana, la que en ese momento era diputada Farideh Raful, hoy en día es la senadora del distrito. Y con ella tuviste un intercambio en relación al tema ideología de género. Yo quisiera que ahora tomáramos ese tema, que es, digamos, el macro de muchas otras de las situaciones que ocurren en relación a este tema. Sí, bueno, a ver, fue un diálogo bastante desagradable porque esta señora resultó ser muy maleducada. Yo había ido simplemente a una entrevista como cualquier otra y, digamos, hasta donde yo entiendo la función de... ¿no? Y uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que el entrevistado dice, entonces existe la repregunta y uno puede repreguntar, pero bueno, no fue el caso, más que repreguntas eran ataques y todo eso se convirtió en un debate. A ver, la ideología de género, esto no es muy fácil de entender a veces y por eso uno además necesita un poco de paz para poder explicarlo y un poco de calma, ¿no? La ideología de género es una ideología política sobre nuestra sexualidad. Es una ideología que nos dice que nuestra sexualidad no está determinada biológicamente, que no está determinada naturalmente, que aquello que nuestro cuerpo tiene de biológico o de natural, en verdad no tiene ningún punto de contacto con nuestra realidad sexual. Nuestra realidad sexual, sobre todas las cosas, es una artificialidad, es una construcción, como dicen hoy. Es una construcción de una cultura que nos ha enseñado a ser hombres o a ser mujeres. Una cultura que la tachan de opresiva, una cultura que la tachan de machista, la tachan de heteronormativa, la tachan de misógina, y que esa cultura, bueno, tendría un interés particular en hacer que yo sea un hombre con ciertas características y ciertos roles, y vos, Mechi, seas una mujer con ciertas características y con ciertos roles. Gracias a la ideología de género, que nos hace ver esta realidad, y esta realidad es que nosotros no estamos determinados por nuestra naturaleza sexual, podemos deconstruir nuestra sexualidad. Podemos borrar aquello que la cultura escribió sobre nosotros. Si la cultura a mí me hizo ser hombre, ahora que me doy cuenta que en verdad todo esto fue un gran cuento y un gran... no puedo dejar de ser hombre, porque en verdad yo puedo determinarme a mí mismo mi sexualidad. Si yo quiero ser una mujer, la ideología me dice, fabuloso, vos podés ser una mujer. Solamente basta con que vos te autopercibas como una mujer. Entonces, a ver, completamente anticientífico. Esto no pasa la mínima del método científico. Esto va a contrapelo de cualquier indicio empírico que tengamos desde las... Trátese de la biología, de la anatomía, de la psicobiología, bueno, trátese de cualquier vinculada con el cuerpo humano y con el conocimiento de la vida para constatar de que en verdad nuestra especie es una especie sexuada por naturaleza, es una especie además binaria en términos sexuales porque nuestra reproducción incluye los dos sexos y que lamentablemente para muchas personas el sexo no es algo que se puede elegir y por lo tanto no es algo que se puede cambiar. Yo sé que está muy de moda, ustedes advertirán que está muy de moda hablar del cambio de sexo y que incluso los canales de televisión hablan, a veces muy irresponsablemente, sobre fulanito se cambió el sexo, menganito se hizo una cirugía para cambiarse el sexo. Eso no existe. En todo caso, uno se hace una cirugía plástica para ser de otro sexo. Pero el cambio de sexo no existe. Es un engaño lingüístico. ¿Por qué motivo entonces completamente falsa? Bueno, porque hasta la última célula de nuestro cuerpo está sexuada. Hasta si yo niño, por ejemplo, y alguien
digamos, con rigor científico, por ejemplo, genéticos, va a poder constatar de que ese cabello pertenecía a... Las células están sexuadas en mis cabellos y en todas las partes de mi cuerpo. De la misma forma pasaría con tu cuerpo, Mechi. Hasta la última célula de tu cuerpo indicaría, esta célula pertenece a un cuerpo de una mujer. Estamos totalmente codificados, ¿sí? Y nuestro cuerpo grita sexualidad. De modo que si el día de mañana a mí se me ocurre que yo debo rebanarme los genitales para cambiar mi sexo, y en verdad yo no voy a estar cambiando mi sexo, porque todo el resto de mi cuerpo sigue gritando que soy hombre. Por lo tanto, yo deberé, por ejemplo, sumergirme en un tratamiento hormonal, y tendré que inyectarme o tomar hormonas de por vida, hormonas que mi cuerpo no genera naturalmente, ¿sí? Como por ejemplo el estrógeno, en altas dosis. ¿Para qué? Para aplacar mis rasgos sexuales secundarios, para, por ejemplo, aligerar mi voz, hacerla un poquito más fina, curvar algunas zonas, etcétera, ¿sí? Con lo cual, en verdad, si yo necesito tanta intervención en mi cuerpo, será porque en definitiva mi cuerpo sí estaba sexualizado y porque mi cuerpo es sexualidad al fin y al cabo. Esto es muy triste porque el género está vendiendo una farsa que está engañando a mucha gente y que los está llevando al completo fracaso. Está mutilando las identidades de las personas, se está metiendo contra los niños fundamentalmente, cuando la ideología de género se mete contra los niños a través de la educación sexual integral, que en verdad lo que hace es adoctrinar los paradigmas anticientíficos, les termina la identidad y los termina lanzando a una lucha contra su propia naturaleza, que está perdida de antemano. Lamentablemente la lucha de aquel que quiere cambiar su sexo está perdida de antemano, porque la naturaleza siempre termina revelando lo que es y por lo tanto siempre termina ganando la batalla. De modo que, en resumido, digamos, en extremada síntesis, de eso trata la ideología de género. Es un engaño sobre nuestra sexualidad que se instrumentaliza políticamente y que en el fondo es sumamente autoritario. Porque acá el problema, remarco esto, el problema no es que Carlos se autoperciba como Carla y que Carlos nos diga que él en verdad es una mujer porque él ha podido autopercibirse de otra manera. Eso es un problema de Carlos, es un problema seguramente de sus seres queridos y será un problema de su psicólogo o de su psiquiatra. No es un problema de la gran sociedad. El problema de la gran sociedad, en todo caso, es que Carlos organice un lobby de otra gente que también se quiere autopercibir de otro sexo, que se con públicas del Estado, que ese lobby termine generando además legislación que nos termine a todos sumirnos en las autopercepciones de Carlos. Carlos se autoperciba como se le dé la regalada gana, no es mi tema. Ahora, que el Estado no me pida a mí que yo sea parte de las fantasías de Carlos. Que el Estado a mí no me pida, por empezar, que yo modifique mi lenguaje para vivir la fantasía de Carlos. No diagrame políticas educativas y currículums escolares para enseñarle a mis hijos de que ellos también pueden ser como Carlos, que ha cambiado su sexo, y que es una cosa maravillosa poder modificar el sexo. ¿Se entiende? Que el Estado no coarte la libertad religiosa de los creyentes, que, ayudados además por la ciencia y confirmados por la ciencia, entendemos que la especie humana es una especie sexualmente binaria y que el sexo está dado por naturaleza y que no se puede cambiar. Y digo esto porque en muchos países donde la ideología de género avanza, incluso se han imputado a pastores y a sacerdotes por las homilías. Incluso en algunos casos ha llegado al extremo de amedrentar en la lectura de pasajes bíblicos que son incómodos para la comunidad LGBT, ¿sí? Incluso se ha llegado, por ejemplo, a extremos en Estados Unidos en donde a una pareja cristiana de pasteleros los quisieron multar con alrededor de $250.000 porque ellos no quisieron hacer un pastel para una boda homosexual, porque ellos no querían ser parte de la boda homosexual por sus convicciones religiosas. Entonces, está muy bien que Carlos se autoperciba como Carla o que Juan se ponga de novio con Pepe, pero no generen una legislación opresiva y autoritaria.
vivan su vida y no molesten al resto de la gente a través del Estado. O, por ejemplo, no coarten mi libertad de expresión. Te pongo un caso de aquí de Argentina bastante reciente. Un periodista de Argentina se opone a los lobbies de género en su programa de radio y la justicia argentina ordena que ese programa de radio debe empezar a incluir forzadamente a especialistas en género. Imagínate, como que la pongan a esta chica Félix o uno de esos, versión argentina, aquí en Argentina, en un programa de radio que no es el suyo por orden judicial, porque el Estado argentino considera que es tóxico que alguien esté en contra de la ideología de género. ¿Sí? O sea, a ver, vivan su libertad, hagan lo que quieran, no es mi punto, no es mi tema, pero no hagan leyes autoritarias con el Estado, que es lo que esta gente hace sistemáticamente. Es una ideología totalmente autoritaria, solo que se ha disfrazado de diversidad. Se ha disfrazado con palabras muy bonitas: inclusión, diversidad, pluralismo, tolerancia. Pero cuando uno va a los hechos, no hay nadie más intolerante que los lobbies LGBT, que los lobbies feministas, que los lobbies abortistas y que los lobbies de género en general. Y para muestra basta un botón. Chequen ustedes, vuelvo al principio de la pregunta, la entrevista que me hicieron a mí en aquel programa, donde la diputada en cuestión, Faride, bueno, saltó de una forma realmente muy intolerante, muy autoritaria, ¿no? En lo que era un diálogo que en principio debía ser sano. Y ocurre, cierro con esto esta intervención, ocurre que no hay nada más intolerable que la intolerancia de los que se dicen tolerantes. A mí no hay nada que me repugne más que aquellos que van con la banderita de la tolerancia y en verdad, cuando uno estudia un poquito a ver cómo son realmente y qué están pidiendo, con que es la gente más intolerante y más autoritaria de nuestra sociedad. Ahora quisiera que tú me dieras una panorámica. Imagínate, esto pudiera ser larguísimo, pero tenemos el tiempo en televisión, se nos ha ido increíblemente, tenemos muchos minutos hablando. El tema de la pandemia y en el caso de ustedes, la vacuna obligatoria y todo el contexto, digamos, económico y mundial que tiene que ver con este tema. A ver, el mundo ha cambiado. Estamos en este momento viendo la construcción de un nuevo orden mundial. No se asusten con esta palabra. Sé que hay mucha gente que vincula el término nuevo orden mundial o el término orden mundial con teorías de la conspiración, pero orden mundial es simplemente, en la teoría de las relaciones internacionales, un conjunto de relaciones de fuerza entre los distintos actores internacionales, nada más. Lo que estamos viviendo en este momento es una reconfiguración de esa relación de fuerzas y de esas instituciones internacionales que va a parir un nuevo mundo. Un nuevo mundo que incluso ya lo han bautizado. Ese nuevo mundo lo han dado en llamar la nueva normalidad y nos han vendido que había que resetearnos. Han hablado del reseteo. Hace algunas semanas nada más, por ejemplo, Trudeau desde Canadá, el presidente canadiense, se refería a que había que aprovechar el contexto de pandemia para llevar adelante todos los planes que ellos tenían desde hace años y llevar adelante un gran reseteo, así fue como lo llamó. Una cosa bastante curiosa, porque nadie en el mundo ha votado tener una nueva normalidad, nadie en el mundo ha votado tener un reseteo, y sin embargo todas estas agencias internacionales de ONU, por ejemplo UNESCO, están desde hace rato ya dándole a la, digamos, a la palanca, dándole, diciéndonos que en verdad nuestra antigua normalidad era una porquería, que el mundo que nosotros conocíamos antes de la pandemia era un mundo nefasto, de contaminación, de pobreza, de violencia, y que ahora gracias a la pandemia podemos construir un nuevo mundo. Bueno, yo lo primero que diría es que contra estas asunciones naif hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque lo que puede venir es espantoso. Lo que puede venir como orden mundial es un régimen de gobernabilidad tecnológica,
es un régimen que ya existe como gobernabilidad autoritaria en China y consiste en utilizar la tecnología para poder monitorear prácticamente las 24 horas a las personas. Te pongo un caso. En China, las cámaras, los lentes de las cámaras, la tecnología de las cámaras públicas ya tienen algoritmos que les permiten el reconocimiento facial. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en China uno va caminando por la calle y las cámaras ya te van registrando el rostro y ese rostro se identifica con... y la cámara lo registra y lo pone en bases de datos donde se arma todo un perfil y así el Estado puede saber quién sos, dónde estás, e incluso esas cámaras tienen, digamos, receptores biotecnológicos, tienen biosensores, los cuales, por ejemplo, la temperatura del cuerpo, se puede medir incluso ciertos gestos faciales. Entonces, estamos encaminándonos a un mundo hipertecnologizado cuyas tecnologías van a terminar esclavizándonos políticamente. Y todo esto se va a empezar a poner en marcha con la excusa de la pandemia. El hecho de la vacuna que vos mencionabas recién. Yo soy un partidario de la libertad. Yo no quiero que un Estado me venga a decir que me una vacuna que se ha hecho en tiempo récord y que los políticos no se han probado. Cuando los políticos inyecten ellos las vacunas, cuando se las inyecten a sus mujeres, cuando se las inyecten a sus hijos y después de varios meses o de un buen tiempo para ver que todo... Bueno, ahí recién van a tener la legitimidad de obligarnos o de a vacunarnos. Mientras tanto, mientras yo veo que los políticos rehuyen a la idea de vacunarse, y bueno, yo tomo con pinzas. Ahora, lo curioso es que, por ejemplo, vuelvo al caso de China. En China hoy tenemos sistemas de puntos, por ejemplo. Es decir, suponte que yo hice una publicación en internet en contra del régimen del Partido Comunista Chino. Bueno, tengo una libreta de puntos dando puntos. Después resulta que compré además un libro disidente y, claro, como todo está informado y como todo está vigilado, pierdo otros puntos. Y si además no me quiero vacunar, pierdo otros puntos. Entonces, cuando yo voy a querer, por ejemplo, pedir un crédito, no, señor, usted no tiene los suficientes puntos en su conducta social, así que no le puedo dar un crédito. Bueno, yo quiero ir a, por ejemplo, sacar un pasaje en el metro. No, señor, usted no tiene los suficientes puntos como para poder comprar un pasaje en el metro. Bueno, quiero sacar un pasaporte para irme de China. No, señor, no le podemos dar un pasaporte porque usted no tiene en el sistema los suficientes puntos porque se ha portado mal. No se ha vacunado, ha sido disidente, ha comprado libros que no tenía que comprar. Así funciona hoy China. Obviamente lo estoy simplificando, pero es para que se entienda. Ahora, curioso, en Occidente ya estamos hablando de que el que no se vacuna no tiene pasaporte. El que no se vacuna no puede viajar. El que no se vacuna va a poder trabajar, por ejemplo. El que no se vacuna va a poder ir al supermercado. Se va a poder tomar un bus, metro, va a poder subirse a un taxi, va a poder comprarse un auto. No sé, a mí me da la sensación de que estamos empezando a implementar estrategias de gubernamentalidad totalitaria que eran propias de China y que ahora con la pandemia están siendo legitimadas por una situación de excepción. Una situación de excepción, vuelvo al inicio, que ya nos han convertido en norma, ya nos han convertido en nueva normalidad. Así que yo creo que eso es lo que lamentablemente se puede venir a nuestros países también. Agustín, estoy feliz de haber compartido contigo este rato. Definitivamente tienes que volver a aceptar una invitación nuestra en este programa o en otro, porque la verdad es que se me han quedado muchísimas inquietudes que yo sé que tú pudiste haberlas satisfecho. Muchísimas gracias, Agustín. Síguete cuidando como nos estamos cuidando todos, porque nadie niega que el virus es real y que mata. Totalmente. Nadie lo niega. Y yo, al igual que tú, estoy decidida a no vacunarme. Estoy decidida a no hacerlo, pero para eso, bueno, pues sencillamente tomar todas las precauciones
y nada, y aislarnos momentáneamente. Ya tendremos tiempo. De hecho, a ti te teníamos casi pendiente de que volvieras en el 2020. Sin embargo, bueno, sí, pues nada, Dios quiso que no fuese así, o no lo quiso, pero ocurrió. Muchísimas gracias, Agustín. Un abrazo desde aquí. Te queremos muchísimo. Tú has hecho una labor extraordinaria para nuestro país. Yo me atrevo a decir que antes de tu visita y después de tu visita has motivado a que se formen grupos de estudio, has motivado a que se formen grupos de mujeres, específicamente, y tú lo conoces, el Foro de Mujeres a favor de la vida y la familia fue motivado en tu visita. Es decir, que sin tú saberlo, sabiéndolo, has hecho una gran labor para República Dominicana. Muchas gracias, Agustín. Hasta pronto. Muchas gracias, Mechi. Un abrazo grande. Gracias. Y para el público que nos mira, el virus efectivamente es real, pero la casta política no son sus padres. Los políticos no son sus padres y el Estado no es su dueño. Vamos a enfrentar esto con responsabilidad individual y con una sociedad civil más fortalecida. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta luego. Y ustedes, amigos, tal como les había prometido, esta fue una entrevista espectacular. Sigan con nosotros en Propuesta Semanal.